La vida dolorosa. Excelente. Tenemos ya 2 prédicas anteriores que hemos estado viendo que enfoca la vida dolorosa, ¿no? Ya que se acerca una fecha muy conmemorativa, pues hemos entrado a una serie bastante interesante. Hemos pasado ya de la cena y transición, la condenación, y mucho de ello está ligado, ¿no?, a todo lo que se viene y es parte de lo que pasó Cristo, camino, como ya sabemos, a la crucifixión. Entonces, vamos a continuar dentro de esta serie. El día de hoy nos toca un tema bastante curioso, la verdad. Les comentaré de que cuando pensamos dentro de uno de los temas que se iba a tocar, ¿no?, de los sermones, pues nos hallamos con una controversia por ahí, ya me va a entender, el pastor me va a entender, y tuvimos que ver bien, ¿no?, de qué se trataba, porque queríamos dar el enfoque realmente de qué significaba, ¿no?, la vida dolorosa. Así que vamos a entrar en este nuevo capítulo de nuestra serie de la vida dolorosa. Pero antes, quiero saber cuántos de ustedes recuerdan o saben con exactitud qué pasó en el momento de que apresaron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. ¿Alguien por ahí tiene noción? ¿O recuerda? ¿O que han visto en las películas que normalmente se transmiten en Semana Santa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Pastor, no me deje, por favor. Bueno, para ayudarles un poco por dónde va la idea. Recuerdan que luego de, como hemos visto, ¿no?, en la cena, en la traición, Jesús menciona y hace quiénes iban a traicionarlo, quién iba a negarlo. Luego pasamos a ver el tema de que lo aprenden a Jesús por la traición ¿de quién? De Judas. Y llegan, como ya hemos visto, ¿no?, en las películas, para hacer un poquito más dinámica esto, lo apresan en la noche y lo toman a la fuerza y lo llevan para que lo puedan juzgar. Pero antes de eso pasa un tema y un pequeño detalle, de que cuando lo apresan, no solamente que lo apresen y lo tienen ahí sentadito, todo chévere, sino que, ¿qué pasa? Sufre un maltrato, ¿verdad? Porque no es como ahora en día, atrapan a alguien y lo llevan y lo meten en la carceleta y esperan ahí, le dan prisión preventiva y lo que ordene el juez hasta que hagan el juicio y se puede declarar, ¿no es cierto? Pero en este caso no. Algo pasó curiosamente en ese transcurso. Jesús fue maltratado, fue humillado, fue insultado y azotado. Y a lo largo de este periodo vamos a ver específicamente qué se refería a eso. ¿Ok? Así que podemos entender también el tema de la vida dolorosa de la siguiente manera, ya que vamos a entrar un poco más al tema en específico de este periodo y este episodio de nuestra serie Vida Dolorosa. ¿Cuántos de aquí son padres? Yo no puedo levantar la mano todavía, ¿no? Esposos sí. ¿Cuántos son casados? Así ya puedo decir, antes no podía, ahora sí ya puedo decir. Los que son padres, los que somos esposos, tienen a su cargo algo o alguien en particular, ¿no? Ya uno cuando es casado, toma más responsabilidad, se pone al tanto de su hogar, tiene una responsabilidad, un cargo. Los que son padres, pues de sus hijos, y etcétera. Pero tenemos siempre algo a cargo y alguna responsabilidad. Y conocen el peso de poder cargar con esta responsabilidad, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los que son padres me van a entender, los que son esposos también más, porque llevan un peso ya, no solamente de ver por ti, sino de ver por alguien más. Y conocen esa responsabilidad y lo que cuesta y lo que conlleva eso, el peso de todo eso. Ahora, este peso del que estamos hablando, de tener algo de alguien a cargo, no es de que, digamos, pues, ya me cansé de esto, de esta responsabilidad, de este cargo, aquí ya no quiero saber nada y chao y me voy y listo. ¿No es cierto? Nos cansamos, sí, nos fatigamos y muchas veces queremos tirar la toalla, pero ¿qué hacemos? Respiramos hondo, tomamos aire y tenemos que seguir.
aún estando cansados, aún cuando ya no queremos dejar todo de lado, pues respiramos, dijimos no puedo dejar y agarramos fuerza y continuamos. Esa responsabilidad, pues, ese peso y ese a cargo que tenemos, muchas veces pasa. Pero sin embargo, como les decía, no podemos dejar de lado eso y dejar y decir, bueno, esto no va conmigo, yo no puedo más y chao, ya que se vean cada uno como quiera. No hacemos eso, o al menos no deberíamos hacer eso. ¿No es cierto? Pero este peso y esta responsabilidad hace que tengamos eso y muchas veces hasta reneguemos con ello, ¿no? ¿Les ha pasado que tenemos ese peso, esa carga, esa responsabilidad y renegamos por no poder cumplirla o por no poder hacerla? Y muchas veces transmitimos eso a las personas que tenemos a nuestro cargo o la responsabilidad que tenemos a cargo, ¿no? En casa, los hijos, algunos familiares de repente nos topan y nos encuentran renegando y no entienden por qué, ¿no? Conmigo no es, pero me lo agarro con ellos. Y eso pasa porque tenemos esa responsabilidad y tenemos que cumplirla sí o sí. Otro de los casos es de que ya con la responsabilidad mayor que los casados y los que tenemos hijos, muchas veces pasa de que antes de ello teníamos por ahí dentro de la familia, ¿no? Un apoyo, un soporte que alguien nos podía, cuando ya no sabíamos qué hacer o nos faltaba algo, pues teníamos a alguien a quien acudir y poder ayudarnos, ¿verdad? Pero ya cuando tenemos ese cargo y esa responsabilidad, se nos complica un poco más, porque muchas veces no hay ese apoyo y ese refugio donde podemos ir antes, ¿no? Cuando era mamá, papá o algún hermano o algún tío, de que nos acudíamos y nos podía ayudar o salvar en algo. Pero ya cuando tomas conciencia y tienes esa responsabilidad y tienes a cargo el peso de ello, de algo más, de alguien más, se complica un poco, ¿verdad? Porque ya no es lo mismo de que cuando estabas solo y vas y pides ayuda y normal, ¿no? Ya cuando tienes eso se te complica más. ¿Por qué? Porque sientes de que, oye, es mi responsabilidad, yo estoy a cargo de eso y lo tengo que hacer. Ya cuando es estrictamente y exageradamente casi imposible que no lo puedas hacer, pues vas y acudes, aún no queriendo, pero tomas ayuda. Pero ya con ese cargo y esa responsabilidad es más complicado. Creo que sí, vamos bien, ¿no? ¿Me van entendiendo hasta ahí? ¿Siguen conmigo? Vamos, únense a la barca y vamos a navegar juntos. No se bajen, por favor, hasta terminar. Y qué lindo sería, pues, todo ello que sea así de fácil, ¿no? Pues yo no puedo con esta carga, yo no doy más, pues tomo apoyo, oye, ayúdame con esto y ya está. Y listo, yo estoy ligero, tranquilo y voy feliz por la vida, tranquilo. Pero no sucede así. Bueno, fuera, ¿no? Lindo fuera de que tengamos esa responsabilidad, ese cargo y decir, no, yo no quiero esto, ya toma y listo, y nos vamos a ir tranquilamente. Pero no sucede así. Ahora, sin embargo, hubo alguien que cargó con un gran peso. Un hombre, para ser específico, que cargó con un gran peso y una responsabilidad demasiado alta, que aun cuando ya no podía, tomó fuerzas y siguió. Estamos hablando ¿de quién? De Jesús. ¿Y qué fue ese peso, esa responsabilidad que cargó y que llevó? Pues esto fue el peso de la cruz. Vamos a ir entendiendo un poco más a lo largo de este capítulo, pero haciendo esta pequeña introducción sabemos de que, como le decía al inicio, ¿no? Los que tenemos esa responsabilidad y ese peso a cargo, muchas veces estamos cansados, ya no queremos más y decimos, no se puede, tenemos que seguir, respiramos hondo y vamos adelante, ¿verdad? Y lo mismo le pasó a Jesús, aunque no lo crean. Y muchos de aquí conocemos la historia, hemos escuchado, hemos visto de todo lo que ha padecido. Y el peso de la cruz significa mucho. Y cuando Jesús ya no pudo más, dijo, no, yo tengo que cumplir y tengo que hacer ello. Aun cuando ya no pueda con este peso, yo tengo que seguir adelante. Y fue así, y Jesús lo hizo. Así que acompáñenme por favor a Juan 19:17 para darnos una idea básicamente de lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? ¿Lo tienen? El primero que me dice amén. Amén. Bien, va a salir adelante a leerlo. Juan 19:17 nos dice, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ustedes pueden acompañarnos en cualquier versión que más les guste, o si no va a salir en la pantalla también. Espero que sí. Ya salió.
Se adelantó. Es efectivo de multimedia. Juan 19:17 dice: Jesús salió de ahí cargando su propia cruz y fue al lugar llamado Gólgota, que en hebreo significa lugar de calavera. Jesús salió de allí cargando su propia cruz. Nadie le ayudó. Él agarró su cruz y se fue de ahí. ¿Okay? Oramos para que el Señor sea guiándonos y poder entender su palabra. Gracias Dios, amado Padre, nuevamente, Señor, estamos aquí atentos y prestos a escuchar tu palabra, Señor, para poder aprender y poner en práctica y entender un poco más qué es el significado de poder cargar una cruz y llevar ese peso en tus hombros, Dios. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos a entender, que no sea yo hablando, Señor, sino tú a través de mí, para edificar a tus hijos, para edificar tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué implica este peso de la cruz? Como acabamos de mencionar, Jesús salió de ahí cargando su cruz. Él agarró la cruz y salió de ahí rumbo, ¿a dónde dice? Al lugar llamado Gólgota, ¿no? Que tiene un significado lugar de la calavera. Él agarró su cruz y salió. ¿Qué implica este peso de la cruz? El peso que cargaba de la cruz y el que él llevaba. ¿Qué implica esto? Pues, punto número 1, vamos a mencionar 3 significados importantes. El primero es sacrificio, el segundo es sufrimiento y el tercero es maldición. Bien, vamos a desglosar cada uno de ellos. Así que el primero sería sacrificio. ¿Qué implica en el peso de la cruz el sacrificio? Pues esto es que sin sacrificio no hay, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto es lo que implica el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora dirás, entonces, ¿pero qué tiene que ver esto con el peso de la cruz? Recordemos de que Jesús está llevando y cargando la cruz con un fin, ¿cierto? Obviamente de ser crucificado, Rodrigo, ya se la sabe. Pero tiene mucho significado el poder morir en la cruz. Y este peso que él estaba llevando y cargando, pues era porque necesitaba haber un derramamiento de sangre, necesitaba haber muerte para que haya un perdón de pecados. Y esto fue lo que hizo Jesús, que más adelante pues lo vamos a detallar específicamente cuando toquemos el tema de la crucifixión. Entonces, ¿pero dónde dice eso? ¿O de dónde sacas la idea de que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre? Pues muy bien, acompáñame a Hebreos 9:22. ¿Sí? Quien dice amén se lleva un premio el día de hoy. Y sí, todos dicen amén, ¿no? Hebreos 9:22 dice: según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y ojo ahí, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Sabemos y conocemos y hemos escuchado de que desde mucho antes para el perdón de pecados había que hacer un sacrificio, en este caso de un cordero, ¿verdad? Una vez al año, el sacerdote tenía que entrar y mostrar la ofrenda para el perdón de pecados de todo el pueblo, y esto tenía que hacerse con un cordero. Entonces, desde ya mucho antes existía y tenía que haber un derramamiento de sangre para que haya un perdón de pecados. Y esto es lo que conlleva Jesús en la cruz cargándolo hacia el lugar donde tenía que ir, que era el Gólgota, para ser muerto, y hay un derramamiento de sangre. Y ahora, ¿por qué nos enfocamos bastante en ello? Si nos vamos a Efesios 1:7, acompáñenme ahí, vamos a entender qué es específicamente lo que tenía que hacer. ¿O por qué nosotros no derramamos sangre? Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. ¿En quién tenemos? En Él tenemos redención mediante su sangre. Es decir, de que con la sangre de Cristo hemos sido redimidos y hemos tenido el perdón en nuestros pecados. Como decíamos, ¿para qué? Para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Ya no era un cordero, sino ahora fue Cristo. Y Cristo sabía y era consciente de que al cargar esa cruz tenía que ir a derramar sangre.
Y todo ese peso de la cruz era por nosotros. Porque no creo que acá alguien haya cargado una cruz para poder ser hijo de Dios, ¿o sí? Al menos yo no. Yo solamente tuve que creer en Cristo, que lo hizo por mí. Y Él derramó su sangre. Amén. Ese es el primer punto en el tema del sacrificio. Segundo punto, sufrimiento. Recuerden que hemos visto que es sacrificio, sufrimiento y maldición. Hemos sacrificio. El segundo es sufrimiento. Y ahí es lo más complicado porque vamos a entender qué es lo que padeció Jesús. Sufrimiento tuvo Jesús físico, pero también un sufrimiento espiritual. En el físico, obviamente todos entendemos y sabemos y está claro de que tiene que ver con el azote, los golpes, el maltrato que sufrió, la gente que cuando lo apresaban le tiraba cosas, etcétera, ¿no? Yo imagino de todo ese pasacalle y camino que tenía Jesús cargando su cruz y lo estaban golpeando, escupiendo, pateando, y antes incluso de poder darle la cruz y que cargue, ya lo estaban golpeando los soldados. Los soldados lo golpeaban y jugaban con él. Y más adelante, incluso también en la cruz, pues, clavado, atravesado con la lanza, siguiendo golpeado, etc. Todo eso maltrato físico sufrió Jesús. Las caídas también que tuvo cuando cargó la cruz, etc. Pero ¿dónde dice eso? Digo, o sea, tú dices y cuentas de que lo estaban golpeando, sí, pero a ver, ¿dónde dice exactamente? Sí lo dice. Vamos a Lucas 22, 63 y 64. Lucas 22, 63 y 64. ¿Están? ¿Lo tienen? ¿Están conmigo? ¿Sí? Lucas dice, Lucas 22, 63 y 64 dice, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban. Adivina quién te pegó. Antes de que ya cargue la cruz y salga rumbo al Gólgota, ya estaba siendo maltratado. Y los que hemos visto o tenemos alguna referencia de las películas, pues vemos, ¿no? Que lo sientan, le dan con el mazo, le pegan puñetes, le vendan los ojos, lo empiezan a golpear y dicen, no, y ahora quién te pegó, adivina quién te ha golpeado, y etcétera, y así. La Biblia no especifica por cuánto tiempo fue, pero yo imagino de que por un buen periodo de tiempo para que Jesús se cuente dentro de algunos historiadores, cuentan de que su rostro pues no tenía ya forma, era irreconocible. ¿Se imaginan todo el maltrato que han sufrido? ¿Por cuántas horas? Este maltrato físico que sufrió Jesús. Y aún con eso, pues, tuvo que cargar con el peso de la cruz. Y ahí nomás, el siguiente versículo nos va a hablar de un aspecto psicológico dentro del sufrimiento, que es los insultos y el escarnio que sufrió Jesús. Obviamente los insultos están por demás, ¿no? Ya uno sabe que, o por lo general, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de poder presenciar algún acto de violencia o de pelea en la calle, pues por lo general siempre están los insultos presentes. Siempre. Si no es empezando, es terminando, pero siempre hay insultos. Y otro ejemplo es cuando alguien quiere denigrar a alguien o quiere hacerlo sentir mal, pues no encuentra mejor forma que insultarlo. ¿Verdad? Si no nos ha pasado, al menos hemos visto. Y eso también le sucedió a Jesús. Parte del sufrimiento que tuvo, no solamente físico, sino también psicológico, porque lo estaban insultando, denigrando, diciéndole barbaridad y media, porque lo que querían era que lo mataran. Y aún con el peso de la cruz, que significaba lo que tenía que hacer, el sacrificio que iba a hacer, pues esto también le ocurrió a Jesús. Y en el siguiente versículo ahí, Lucas 22, 65 nos dice,
luego de que lo maltrataban y jugaban con él, pues dice, y le lanzaban muchos otros insultos. Muchos otros insultos. O sea, hablaba de varios insultos. No solamente cuando fue apresado, sino durante el camino también hacia donde iba a ser crucificado. La gente, y hemos visto en películas que no se cansaba de insultarle, de decirle, de denigrarlo y maltratarlo psicológicamente. Ya no fue suficiente con el físico, sino que ahora también psicológicamente lo maltrataba. Y hay un tercer aspecto también dentro del sufrimiento, que es el sufrimiento interno o espiritual, que es básicamente donde nos centramos un poco más, porque este sufrimiento interno o espiritual significa bastante el peso ya propiamente de la cruz, que es el peso del pecado del mundo. Jesús, al cargar y soportar el peso de la cruz, estaba soportando todo el peso del pecado del mundo. No solo de él, no solo de algunas personas, no solo de sus discípulos o los que conocía, sino de todo el mundo. Eso fue bastante doloroso, porque Jesús entendía que al cargar esa cruz llevaba el peso de todo el pecado del mundo. Iba a ir a derramar sangre para ese perdón de pecados. Si me acompañas a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tienen? Primera de Juan nos va a dar un detalle y un panorama bastante específico cuando hablamos del peso del pecado del mundo. Primera de Juan 2:2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cuando dice Él es el sacrificio, está hablando de Jesús. Jesús es el sacrificio del perdón de nuestros pecados, cuando dice ahí la Biblia, pero también dice por el pecado de todo el mundo. Y Jesús era consciente de ello. Jesús sabía que el peso de la cruz que estaba cargando era el peso de todos los pecados del mundo, por todos, no solamente por algunos, era por todos. Y esto hace de que nuestro punto número 1 tenga mucho sentido. Sacrificio, sufrimiento, maldición. Entendimos lo que es el sacrificio, entendemos lo que es el sufrimiento, ahora pasamos a maldición. Maldición. Obviamente, y está más que claro, yo creo que sí, y tomo un tanto general, porque creo que son puntos bastante básicos que uno cuando llega a la iglesia entiende, ¿no? Y siempre nos dicen o nos mencionan. Sin embargo, siempre hay algunos detalles que hay que recalcar y poner en cuenta para tener un panorama más extenso de lo que verdaderamente ocurrió. Entonces, el tercer punto específico dentro de nuestro primer punto, valga la redundancia, es maldición. Entonces, maldición, ¿qué tiene que ver? El que es colgado en una cruz es maldito. Y esto es, pues, costumbre ya de la época. Todo aquel que era colgado en un madero era maldito, estaba maldito. ¿Y qué es lo que querían para Jesús? Que sea colgado en un madero, que sea muerto, crucificado. Y él, cargando el peso de todos los pecados del mundo en ese transcurrir hacia su muerte, pues era consciente de ello. Y la gente en el camino le gritaba maldito, ¿no? Porque sabía dónde iba. Y cuando ya está crucificado, igualmente se considera maldito. Pero a ver, ¿cómo sabemos y de dónde sacas de que todo aquel que es colgado en una cruz es maldito, Rodrigo? ¿Dónde dice? Pues sí lo dice la palabra. Si me acompañas a si me acompañas a Gálatas 3:13. ¿Estamos ahí? ¿Lo tiene? Si no, va a salir en la pantalla, pero Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Eso también implica el peso de la cruz.
porque él sabía que al estar cargando todo ese peso, se dirigía a lo que ya estaba escrito, ¿no? Que tenía que morir por todos nosotros y que iba a ser considerado maldito. Por eso que el peso de esa cruz también significa maldición, porque iba a ser maldito Jesús al morir por todos nosotros. ¿Ok? Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Bastante claro, me dejo entender, me siguen hasta ahí, ¿vamos todo bien? ¿Alguien se cayó en el camino? No, ¿verdad? Perfecto. Entonces, continuamos. Cualquier cosa paramos y repetimos, que no creo, ¿no? No, dice. Pero sí es necesario, sí. Segundo punto. El peso de la cruz también significa victoria y salvación. No victoria el nombre, victoria y salvación. Y vamos a ver también. Como primer guión vamos a entender sobre la victoria. La victoria del creyente, ¿o qué quiere decir victoria? Pues la victoria del creyente está en la resurrección de Cristo. Recuerden y somos conscientes de que cuando murió Cristo en la cruz, pues no quedó ahí todo, ¿verdad? Sino que hubo una... ¿Qué hubo? Una resurrección. Uno nomás me responde. Hermano, ¿estamos aquí? Sí, dice. Hermano, ¿estamos aquí? Sí. Pero sí, la victoria del creyente, del cristiano, está basada en la resurrección de Cristo. Y 1 Corintios 15:14 nos habla de ello. Si vemos 1 Corintios 15:14, para entender por qué mencionamos el tema de la victoria en referencia a la resurrección de Cristo, dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Sin Cristo, sin la resurrección de nuestro Señor, la predicación que está haciendo Pablo, menciona, no sirve para nada. Porque ¿de qué estaría predicando? ¿De qué estaría hablando si Cristo no resucitó? Y si bajamos un poquito más al versículo 17, es un poco más claro. Y dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. O sea, si no hubo resurrección, pues el peso que cargó Cristo en la cruz no sirvió de nada. Y aún todos nosotros estaríamos en pecado. Porque recordemos que, ¿qué estaba cargando Jesús ahí en la cruz? Nuestros pecados. Pero no solamente de nosotros, sino de todo el mundo. Y si sin pasar eso, llegar a la cruz, morir y resucitar, que es lo que nosotros creemos, pues seguiríamos en pecado. No sirvió de nada lo que él hizo. No sirvió que él cargara ese peso, que llevara todo el camino y fuera en busca de cumplir lo que ya estaba escrito. Entonces, vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Vamos hilando un poco. Y eso es lo que conlleva la victoria, el peso de la cruz y el llegar a morir para posteriormente resucitar, pues es la victoria, y eso es lo que nosotros tenemos, la victoria por medio de la resurrección, y es lo que significa la victoria, la resurrección de Cristo. Y el segundo es salvación. La salvación, pues, claro está de que sin la obra que hizo Jesús en la cruz, no hay salvación para vida eterna. Ahora, esta salvación, pues, implica bastante también un tema de sacrificio, pero no un sacrificio como lo vimos al inicio de derramamiento de sangre para perdón de pecados, sino que este sacrificio es para vida eterna, para salvación. ¿Por qué? Porque sabemos de que con el peso de la cruz que cargó nuestro Señor y todo lo que padeció, todo lo que sufrió y todo lo que se tenía que cumplir, y finalmente se consumó en la cruz, pues todo ello y la resurrección, pues al creer tenemos que salvación para vida eterna. Tuvo que haber ese sacrificio de Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y qué es lo que nos piden a cambio? Que paguemos, que tal vez que agarremos la cruz, carguemos, caminemos todo independencia y lleguemos a, no sé, al Cerro San Cristóbal y ahí hagamos todo. No, simplemente que creamos en eso.
que creamos en ello. Y nosotros somos creyentes de ello, ¿verdad? ¿Verdad? Creemos en eso. Y entendemos entonces ahí qué específicamente quiere decir cuando Jesús cargó el peso de la cruz, qué llevaba, qué es lo que significaba y a qué apuntaba cuando agarró el madero de ahí y salió rumbo al Gólgota. Pasó por maltratos, pasó por insultos, era consciente de que tenía que cumplir un objetivo, cargó con los pecados de todo el mundo. Y Jesús no tenía nadie a quien puede decir, ¿sabes qué? Toma la cruz y hazlo tú, yo no puedo. Como muchas veces hemos hecho nosotros, ¿no? O pedido ayuda. Él seguía y seguía porque tenía que cumplir un objetivo y cargar con esa responsabilidad, con ese peso, que era el perdón del pecado de todo el mundo. Y eso significaba pasar por ello, por maltratos, por insultos, ser considerado maldito, cumplir el objetivo para que haya una victoria y para que haya una salvación. Y tuvo que pasar toda esta vida dolorosa para que tú y yo hoy en día tengamos vida eterna. Entonces, hasta ahí estamos bastante claro qué conlleva y qué significó el peso de la cruz, ¿verdad? Entonces, algo importante que tenemos que hacer, o algo que debemos considerar, es algo que nos dice también Jesús. ¿Recuerdan? Y yo creo que sí han escuchado la famosa frase, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. ¿Y cuántos estamos dispuestos a tomar la cruz como lo hizo Jesús, cargando una responsabilidad como que es la del perdón de todos los pecados del mundo? Si ya nosotros, o los que tenemos una responsabilidad, bueno, en realidad todos tenemos una responsabilidad, sean poca o sean mucha, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Uno más que otras, pero lo que cargamos con ese peso de alguien más o de algo, pues tenemos que seguir adelante. Cargamos nuestra cruz y seguimos. Y nos cansamos con ello. ¿Estamos dispuestos a cargar y llevar ese peso que Jesús hizo? De cargar por todos los pecados del mundo. ¿Cuántos están dispuestos verdaderamente a hacer eso? Nadie, ¿ve? Es complicado, porque es un peso que no cualquiera puede soportar. Y yo creo que nadie pudo, solamente Cristo. Cristo lo pudo hacer. Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Mateo 16:24 dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Todo aquel que quiere ser discípulo de Jesús tiene que negarse y tiene que tomar su cruz y seguirlo. ¿Y esto qué implica o qué es lo que lleva? Pues si nosotros somos cristianos, si tú eres cristiano, si tú eres un creyente verdaderamente, al igual que Cristo, toma tu cruz y síguelo. No importa qué es lo que tengas que dejar o que tengas que hacer, pues toma tu cruz y síguelo. Y al momento que uno dice o que te mencionas de tomar tu cruz, ¿qué quiere decir? Y seguirlo, pues implica no solamente que la salvación de tu vida, no solamente implica eso, sino también el sacrificio de predicar el Evangelio. Y ahí empieza lo bueno. ¿Por qué? Porque el compartir el Evangelio, el predicar el Evangelio de Cristo, es padecer y sufrir como Cristo lo hizo. Y esto es, la Biblia dice bien claro: todo aquel que predique el nombre de Cristo, predique el Evangelio, pues va a padecer, va a tener sufrimiento. Por causa de Cristo, pues van a padecer. Vamos a padecer. Y eso conlleva cargar ese peso de la cruz y seguir y padecer como Cristo lo hizo. No literalmente, aunque en otros países sí lo están haciendo, pero vamos a tener eso, vamos a sufrir maltratos, vamos a sufrir insultos, vamos a tener maldiciones,
por muchas personas. Y eso implica cargar tu cruz, llevar ese peso como Cristo lo hizo y predicar su evangelio. Y no quiere decir de que, bueno, Rodrigo, yo como cristiano sí, muy bonito, sé que Jesús murió por mí, derramó su sangre, ya no soy más encadenado al pecado, soy libre, ahora tengo salvación, vida eterna, pero no, yo no puedo, porque es demasiado para mí, no aguanto este peso, no puedo cargar con esta responsabilidad, no quiero más. Pero dice Lucas 9:62, el que toma el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Si tú pusiste la mano en el arado, pues ya no mires atrás, sigue adelante, sigue con ese peso cargando esa cruz, sigue compartiendo ese evangelio. Y si hay que padecer, pues toma aire, respira hondo y sigue, porque acuérdate de que el Señor, cargando todo el peso de la cruz, de los pecados de todo el mundo, siguió adelante y cumplió su objetivo, que era ser crucificado, derramar su sangre por perdón de pecados y tener victoria resucitando al tercer día. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si somos verdaderamente cristianos, si somos verdaderamente hijos de Dios, pues carguemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Y en el camino, pues vamos a tener una vida dolorosa, al igual que Jesús. Pero ese peso, esa carga, esa responsabilidad no puede ser mayor que nuestro amor por predicar de Jesús. Amén. Entonces sigamos adelante. Como dice, si ya estamos adentro, ¿ya para qué mirar atrás? Si hemos puesto la mano en el arado, pues sigamos adelante. Porque todo hijo que pone la mano en el arado y mira atrás, pues no es apto. No es apto para el reino de Dios. Yo creo que aquí todos somos aptos, porque queremos siempre compartir ello. Y que hemos puesto la mano y nos olvidamos de todo atrás, ya no miramos más atrás, sino seguimos adelante. Y al igual que Cristo, vamos a tener la vida dolorosa y cargar con esa responsabilidad, con ese peso de la cruz, como nuestro Señor lo hizo. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias por hacernos entender todo el padecimiento que has tenido en esta vida dolorosa, Dios, el peso de la cruz que cargaste para el perdón de todos los pecados del mundo, Dios, lo que sufriste, lo que padeciste, lo que tuviste que hacer, Dios, para que nosotros podamos tener victoria, podamos tener salvación en ellos. Sabemos lo que significa todo ese cargo y esa responsabilidad, esa carga que tuviste que llevar, Dios. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a seguir adelante cuando nos das una responsabilidad, Dios, y llevar nuestra cruz y seguirte, como es el compartir tu evangelio, Dios, y el tener que padecer. Queremos dejar y echar todo de lado, dar nuestra responsabilidad a otra persona, pero tú no lo hiciste, Dios. Y aunque pediste, rogaste y oraste porque parecía que no podías, Dios, siempre aceptaste la voluntad del Padre y cumpliste cada detalle que estaba escrito, Dios, y cargaste con ese peso hasta cumplir tu objetivo, morir y derramar tu sangre por nosotros para que seamos libres de pecado, Dios. Gracias por hablarnos a nuestra vida y hacernos entender ello, Dios. Que ahora lo apliquemos y carguemos nuestra cruz y te sigamos y tengamos esa vía dolorosa para compartir de ti y que muchas más personas te conozcan, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a poder ser más como tú y renovar nuestras fuerzas cuando creamos que ya no podemos más. Siempre mirar adelante y no hacia atrás, Dios. Ayúdanos a aplicarnos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.